Antes de que las azoteas brillaran con paneles solares y los autos se recargaran con la luz del día, la humanidad ya había comprendido una verdad fundamental: el sol es vida. Las antiguas civilizaciones no conocían la física, pero intuían el poder del astro rey. Los egipcios adoraban a Ra, el dios solar, como fuente de toda creación. Los incas rendían culto a Inti, venerando su calor como protector de los cultivos, y en culturas tan distintas como la griega, la china o la hindú, el sol era símbolo de orden, poder y renovación. Pero no era solo adoración simbólica, también había un uso práctico. En la antigua Grecia, el filósofo Sócrates ya hablaba de orientar las casas hacia el sur para aprovechar mejor la luz solar durante el invierno. Los romanos construían sus domos con patios centrales iluminados por el sol, y los chinos utilizaban espejos de bronce pulido para canalizar la luz solar en rituales y actividades cotidianas. Incluso sin entender la electricidad, el ser humano ya moldeaba su vida alrededor del sol. Lo usaban para secar alimentos, calentar agua, marcar el tiempo y organizar las estaciones. Este vínculo profundo entre el hombre y la luz celestial es el verdadero origen emocional y cultural de la energía solar. La idea de que algún día podríamos transformar esa luz en electricidad parecía magia, pero el deseo de aprovechar el sol, eso siempre estuvo presente. Así comenzó la historia, no en un laboratorio, sino bajo la mirada de civilizaciones que sabían, instintivamente, que el sol podía darnos mucho más que calor. El verdadero punto de partida hacia los paneles solares modernos no fue un invento, sino un descubrimiento accidental. Corría el año 1839 cuando un joven físico francés, Alexandre Edmond Becquerel, realizaba experimentos con electrodos sumergidos en un líquido conductor, buscando entender cómo fluía la electricidad. Lo sorprendente fue que al exponer ese sistema a la luz solar, la corriente eléctrica aumentó. Sin saberlo, acababa de observar por primera vez el efecto fotovoltaico, el principio básico detrás de los paneles solares. Este efecto describe cómo ciertos materiales generan electricidad cuando absorben fotones de luz. En su momento, nadie comprendía del todo cómo funcionaba, y mucho menos cómo aprovecharlo a gran escala, pero la semilla estaba plantada. Décadas más tarde, científicos como Albert Einstein estudiarían este fenómeno con mayor profundidad. De hecho, fue el efecto fotoeléctrico lo que le valió a Einstein su premio Nobel en 1921, no su teoría de la relatividad. Es decir, la base científica para convertir luz solar en electricidad fue descubierta mucho antes de que el mundo estuviera listo para usarla. La teoría avanzaba, pero aún faltaban materiales, tecnología y sobre todo visión. Pasaron más de 100 años desde el descubrimiento del efecto fotovoltaico hasta que alguien lograra convertir esa teoría en un dispositivo funcional. Fue en 1954, en los laboratorios de Bell Telephone, en Estados Unidos, donde tres ingenieros, Darryl Chapin, Calvin Fuller y Gerald Pearson, lograron un avance revolucionario. Crearon la primera celda solar de silicio capaz de convertir la luz solar en electricidad de forma eficiente. El dispositivo no era perfecto, solo convertía alrededor del 6% de la luz solar en energía utilizable, pero fue un salto cuántico respecto a todo lo anterior. Por primera vez, un objeto podía generar electricidad con solo exponerse al sol, sin partes móviles, sin combustibles, sin ruido. Ese mismo año, Bell Labs presentó su invento en una rueda de prensa, donde encendieron una radio con energía solar frente a los periodistas. Fue un momento histórico. Nacía el panel solar moderno, aunque en ese entonces era extremadamente caro, unos $300 por vatio, una cifra astronómica comparada con los precios actuales. Ya estaba claro que el potencial era inmenso. Los científicos lo sabían, pero aún faltaba que el mundo lo entendiera. Aunque los primeros paneles solares fueron un logro científico impresionante, su verdadero despegue literalmente ocurrió fuera del planeta Tierra. A mediados del siglo XX, el mundo estaba en plena carrera espacial. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por conquistar el cosmos, y con ello surgió un problema clave: ¿cómo alimentar de energía a un satélite en órbita? La solución llegó en 1958.
cuando la NASA lanzó el Vanguard 1, el primer satélite impulsado parcialmente por paneles solares. Aunque diminutos y experimentales, esos paneles permitieron al satélite operar durante años, mucho más allá de lo esperado. Este hito demostró algo crucial: los paneles solares eran ideales para el espacio, no requerían combustible, no necesitaban mantenimiento, y podían generar electricidad mientras les diera la luz solar. Así, se convirtieron rápidamente en el estándar para las misiones espaciales. Desde entonces, los paneles solares han acompañado a sondas, estaciones espaciales, rovers e incluso telescopios como el Hubble. De hecho, los grandes paneles que ves desplegados en la Estación Espacial Internacional no son casualidad, son la razón por la que puede mantenerse en funcionamiento. La carrera espacial no solo impulsó la exploración del universo, también dio un empujón decisivo al desarrollo de tecnologías solares. Fue el primer gran paso de los paneles solares hacia su integración en el mundo real. Y, aunque estaban fuera del planeta, su impacto empezaba a sentirse en la Tierra. Durante décadas, los paneles solares fueron algo exclusivo de la ciencia y el espacio. Eran caros, complejos y reservados para satélites, laboratorios o instalaciones militares. Pero todo cambió con un factor decisivo: la crisis energética. En los años 70, el mundo enfrentó fuertes problemas por la dependencia del petróleo. Con precios disparados y tensiones geopolíticas, muchos gobiernos comenzaron a buscar fuentes de energía alternativas. Y ahí, el sol volvió a brillar como una opción real. Las inversiones públicas en investigación solar aumentaron. Los costos de producción comenzaron a disminuir, y lentamente, los paneles solares dejaron de ser cosa de científicos para convertirse en una solución doméstica. Las primeras aplicaciones fueron modestas pero simbólicas: calculadoras solares, señales de tránsito, estaciones meteorológicas remotas. Luego vinieron los primeros hogares con paneles en el techo, especialmente en zonas rurales o lugares donde llevar electricidad era complicado. Japón, Alemania y Estados Unidos se convirtieron en líderes del impulso solar, con programas de subsidios y campañas de concienciación. Lo que antes costaba cientos de dólares por vatio, ahora empezaba a ser accesible para quienes querían independizarse de la red eléctrica o simplemente cuidar el medio ambiente. El panel solar comenzó a transformarse, de tecnología espacial, en un símbolo de futuro limpio y autosuficiencia energética. Todavía era una elección poco común, pero la idea había llegado para quedarse: el sol podía alimentar nuestras casas. Si en el siglo XX la energía solar era un lujo para pioneros, el siglo XXI trajo una auténtica revolución tecnológica. Lo que antes era costoso, ineficiente y difícil de instalar, se volvió accesible, potente y cada vez más común. Todo comenzó con avances clave en la tecnología de materiales. Las clásicas celdas de silicio, que durante décadas dominaron el mercado, se volvieron mucho más eficientes gracias a mejoras en su estructura y en los procesos de fabricación. Además, surgieron nuevas tecnologías como las celdas de película delgada o los paneles bifaciales, que capturan luz por ambos lados. A la par, el costo de producción cayó en picada. En el año 2000, un solo vatio de energía solar costaba alrededor de $5. Para 2020, ese mismo vatio podía costar menos de 30 centavos. En solo 2 décadas, la energía solar se convirtió en una de las formas más baratas de generar electricidad. Este abaratamiento impulsó una expansión global. Países como China, India, Alemania y Australia comenzaron a instalar paneles solares a una velocidad impresionante, tanto en techos residenciales como en enormes parques solares capaces de alimentar ciudades enteras. Además, la combinación con baterías permitió por primera vez almacenar la energía del sol, haciéndola útil incluso de noche. Esto empoderó a miles de personas a desconectarse parcialmente de las redes eléctricas tradicionales. En resumen, la energía solar dejó de ser una alternativa, se convirtió en una de las principales fuentes de energía del planeta, con un crecimiento imparable que está transformando la forma en que usamos y pensamos la electricidad. A pesar del impresionante crecimiento de la energía solar,
no todo es sol y brillo en este camino. El avance viene acompañado de desafíos tecnológicos, ambientales y sociales que aún están por resolverse. Uno de los mayores retos es el almacenamiento. Aunque las baterías han mejorado, seguir dependiendo del sol implica lidiar con la intermitencia. Si no hay luz, no hay energía, a menos que puedas guardarla. Empresas como Tesla, con sus Powerwall, y otras compañías de almacenamiento energético, están innovando para crear baterías más duraderas, accesibles y sostenibles. Otro reto clave es el reciclaje de paneles solares. Muchos de los paneles instalados en las primeras décadas del siglo XXI están llegando al final de su vida útil, y aún no existen soluciones globales claras para reutilizar o reciclar sus materiales de forma masiva y segura. También está la cuestión de la desigualdad en el acceso. Aunque los costos han bajado, millones de personas, especialmente en regiones empobrecidas, aún no pueden instalar sistemas solares en sus hogares. Irónicamente, muchas de estas zonas son las que más sol reciben, pero frente a estos desafíos, el futuro sigue siendo extraordinariamente prometedor. Ya se están desarrollando paneles solares transparentes para ventanas, tejas solares integradas a la arquitectura, y hasta materiales flexibles que permiten capturar energía solar en mochilas, ropa o vehículos. Además, nuevas tecnologías como las perovskitas prometen eficiencias más altas y costos aún más bajos en un futuro cercano. Y no solo eso, la energía solar será clave para la descarbonización del planeta, impulsando el transporte eléctrico, la agricultura sostenible y la industria verde. En otras palabras, apenas estamos comenzando a ver lo que el sol puede hacer por nosotros. A estas alturas, los paneles solares ya no son solo una tecnología, se han convertido en un símbolo global. Cuando vemos un techo cubierto de paneles, no solo pensamos en electricidad, pensamos en futuro, en conciencia ecológica, en autosuficiencia. En muchas comunidades, instalar energía solar no es solo una decisión práctica, sino una declaración de principios, una apuesta por un modelo energético más justo y sostenible. En zonas rurales, sin acceso a la red eléctrica, los paneles solares significan educación nocturna, agua potable, acceso a Internet. En las ciudades, simbolizan la posibilidad de romper con viejas dependencias energéticas y empoderar a los ciudadanos para producir su propia energía. Incluso en el arte y la arquitectura, los paneles solares han sido reimaginados como elementos estéticos. Algunos edificios modernos integran paneles en sus fachadas como una forma de fusionar diseño con funcionalidad, transformando la energía en parte del lenguaje visual urbano. Además, en una era marcada por el cambio climático, los paneles solares representan esperanza. Son una herramienta concreta frente a un problema global. Son la prueba de que es posible evolucionar hacia un modelo energético limpio, renovable y accesible para todos. Lo que comenzó como un experimento científico para medir la luz del sol, se ha transformado en una revolución tecnológica y cultural que nos conecta con el futuro, y con algo tan básico como mirar al cielo. Y así terminamos nuestro recorrido por la historia de los paneles solares, desde experimentos con selenio en laboratorios del siglo XIX, hasta alimentar hogares, satélites y ciudades enteras en pleno siglo XXI. Esta tecnología ha recorrido un largo camino, impulsada, literalmente, por la luz del sol. Hoy, los paneles solares no solo nos dan energía, nos dan opciones. Nos recuerdan que el futuro no tiene que estar atado a combustibles fósiles, que podemos construir un mundo más limpio, más justo y más brillante. Y lo mejor, esa energía ya está allá afuera, esperándonos cada mañana. Si te gustó este viaje por la historia de la energía solar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. En este canal, cada semana te contamos las historias ocultas detrás de las cosas que nos rodean. Gracias por vernos, y que nunca te falte un rayo de curiosidad.